Bien, la verdad que un orgullo y un honor poder charlar contigo, porque realmente hace muchos años, yo no sé si te acordás que coincidimos, fuiste el entrenador de nosotros de un combinado de selección de extranjeros contra los muchachos mexicanos, una selección de mexicanos, Sí, en el Estadio Azteca. En el estadio Azteca. Sí, sí, Ahí, me acuerdo. sí, sí, la verdad que un honor, Ricardo, poderte escuchar, poder hablar contigo y hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta y nos apasiona. Mira, acá siempre apoyando a que la gente vaya viendo de diferentes maneras, porque vos sabés que como siempre les digo a ellos, yo tengo una idea, vos tenés, son libritos de cada Claro. técnico, pero vamos a empezar primero. ¿Cómo te formaste? ¿Cómo te hiciste arquero? Si fue por, no sé, te vieron visorías, como se dice, o te fuiste vos a probar allá en Uruguay, porque allá empezaste, y queríamos saber, por ejemplo, yo que empecé en Banfield, en la división de inferiores, cómo fue lo tuyo allá en Uruguay. Bueno, no, me vieron jugar en un torneo del interior que se llama OFI, eh, Or- Organización del Fútbol Interior. Entonces yo jugaba en la selección del departamento, que allá en Uruguay se divide la República no en estados, sino que se llaman departamentos. Entonces yo vivía en el departamento de Canelones y como jugaba en una ciudad del departamento de Canelones, me correspondía jugar en la selección. Era seleccionado juvenil del departamento. Entonces me vieron ahí, pero de chico toda la vida fui en el arco, los picados, yo iba al arco, no era que me mandaban, no era, viste, que llegaba al último o el más malo jugando adentro lo ponen de arquero o de puntero izquierdo, como siempre se dice allá. Pero yo siempre fui arquero, a mí me encantaba tirarme, me encantaba estar en el arco. Y bueno, a partir de ahí me ven unos visores, me ven para, para Peñarol y a los 17 años llego a las inferiores de Peñarol. Estoy 2 años en cuarta división, alternando con primera y 2 años en tercera, que era la categoría que jugaba los preliminares del primer equipo. Y luego estuve en primera, jugué 10 partidos en primera edición. De ahí fui a gimnasia. No pude jugar un solo minuto en gimnasia porque Gustavo Moriconi, que era el arquero, voló ese torneo, voló ese año, se atajaba hasta el viento. Y después, increíblemente, yo vine al Atlas y él vino a Rayados. Y Sí, me acuerdo, ¿no? Viniste con Garisto. vine con Luis, que en paz descanse Luis, y nos trajo a mí, a Gustavo Salgado, a Daniel Piguín y al loco, a Mariano Dada Libra. Éramos los cuatro extranjeros en ese entonces en México. Y bueno, ahí arrancamos la carrera aquí en Atlas, en Guadalajara, 3 años, luego a Puebla, perdón, primero Cruz Azul, luego a Puebla, Tigres, y después hice escala también en Argentino Junior, después en Junior de Barranquilla, y bueno, me regresé aquí a México a jugar ya prácticamente para retirarme en un equipo de Primera A, de Gavilanes de aquí de Nuevo Laredo, y después arranqué con la profesión de entrenador de arquero. Ya estaba de entrenador, ya tenía el título y ya podía salir de auxiliar. Estuve en, Empecé con Pepe Treviño en Zacatepec, luego eh, fui a Irapuato con Luis, con José Luis Saldívar, que para descanse. Él me llevó a Irapuato, después estuvimos con León, me pone de auxiliar. Después vinimos a Cruz Azul, Oaxaca. Eh, Seguía como entrenador de arquero y como auxiliar de José Luis, el cual le aprendí muchísimo. Muy agradecido siempre con él, fue pieza importantísima en mi formación.
como entrenador. Y bueno, después Luis Fernando Tena le pide a José Luis si lo puedo apoyar entrenando a los arqueros en el primer equipo de Cruz Azul. Paso de Cruz Azul Oaxaca, paso a Cruz Azul, al primer equipo, y ahí estoy un tiempo hasta que, bueno, no sé si te acordás, claro, te vas a acordar cuando llega Rubén, llega el gringo con Isaac, llegan a Cruz Azul. Yo voy para trabajar con las fuerzas básicas porque el gringo se encargaba de entrenar de los arqueros y yo me fui a las fuerzas básicas, pero enseguida me dan para dirigir, el licenciado Alfredo Álvarez me da la confianza de poder empezar a trabajar como entrenador y me dan la juvenil, el nacional juvenil, que se jugaba de preliminar. Fue el último año que se jugó, porque después ya se pasó al formato de sub-17 y sub-20, y nos tocó, pudimos llegar hasta una final en la juvenil, y con Veracruz perdimos la final con Veracruz. Veracruz tenía un equipazo. Veracruz había quedado líder y nosotros segundo. Después me voy haciendo toda la formación, desde juvenil, tercera división, segunda división, salimos campeones en segunda división y paso a la primera A. Y todo conjuntamente conmigo venía todo un proceso de jugadores, fuimos escalando cada categoría, cada año, y tenía una generación espectacular. 15 jugadores que yo tenía del plantel debutaron en primera división, de los que te puedo decir: Jair Pereira, Omar Mendoza, Héctor Gutiérrez, Javier Caso, Javier el Chuletita, y también nos tocó cuando estaba el Chuleta Grande también. eh, Hubo una generación espectacular, por decirte algunos: Javier Aquino. eh, Todos ellos hicieron todo el proceso de formativo conjuntamente conmigo, porque me iban a mí también. El licenciado que estaba encargado de las fuerzas básicas me iba haciendo el proceso como entrenador, y yo con los jugadores fuimos pasando cada etapa, cada categoría, hasta, bueno, inclusive debuté en primera división como interino. En una oportunidad me tocó jugar una final de CONCACAF cuando Benja juega la final de ida, se pierde en el azul 2-0, y me toca ir a jugar con Atlante. No me toca estar para el partido de vuelta en la final contra Atlante en Cancún. Y ahí quedamos 0-0. Y fue cuando salió Atlante campeón de CONCACAF y fue al Mundial de Clubes. Entonces tuve un par de partidos como interino, y bueno, después fui a Rayados como entrenador de arquero, y tuve mucho tiempo, primero en Cruz Azul Hidalgo, perdón, en Cruz Azul Hidalgo, en primera A, tuve 8 torneos en primera A. Después fui a Rayados como entrenador de arquero, y después tuvimos un año ahí, y después fui a Dorados, tuve 6 meses. Después empecé a trabajar en Santos como director de fuerzas básicas, encargado de la formación de jugadores. Y en el 2018 empecé como entrenador. Entré como interino en una etapa donde creo que salió Chepo, y al final me quedé para el siguiente torneo. Y bueno, ahí salimos campeones, y ahí empezó en primera división la etapa de la carrera como entrenador, eh, pasando por Veracruz, Cruz Azul, Tijuana y ahora en Tigres. Así que brevemente una reseña de cómo fue más o menos la etapa y toda la carrera como jugador de fútbol, como futbolista y como entrenador.